Saludos y bienvenidos a Rose Crecimiento Personal. Hoy les presentamos El poder está en ti, de Henry Thomas Hamblin. Escondido en el ser humano, reside un poder a través del cual puede elevarse a niveles más altos y superiores. En el ser humano existe una presencia mayor, que va más allá de la personalidad limitada de los sentidos, al igual que las montañas se alzan sobre el llano. El propósito de este libro es asistir a hombres y mujeres a despertar en ellos los potenciales de la mente y del espíritu, para que se expresen sabiamente en conformidad con las leyes universales, a desarrollar su carácter y descubrir en su interior la asombrosa presencia que constituye su verdadero yo, la cual, cuando se descubre, les revela que son verdadera y ciertamente hijos e hijas de Dios. No existe manera de eludir la disciplina de la vida. No hay artimaña para burlar al destino, ni estratagema ingeniosa para escapar del gran diseño cósmico. Cada vida debe enfrentar sus propias pruebas y dificultades, cada alma debe navegar sus profundas aguas, y cada corazón debe encontrar el dolor y el sufrimiento. Pero nadie debe sentirse abrumado por los grandes desafíos de la vida, porque quien aprende el gran secreto de su identidad con la vida y el poder universal, habita en una ciudad inexpugnable, erigida sobre la roca de la verdad y dentro de ella, la roca contra la cual las tempestades luchan en vano. Este libro no busca ofrecer falsas promesas de una vida sencilla, ya que, de ser así, sería la mayor de las desgracias, sino más bien busca enseñar cómo fortalecerse de tal manera, que la vida parezca casi sencilla. En comparación, la vida o destino no se vuelve más sencillo, sino que el individuo se transforma y se vuelve más resistente. En resumen, enseñará al lector cómo evitar que la vida se vuelva más complicada de lo que debe ser. La existencia de la mayoría sería menos abrumadora en tribulaciones y sufrimientos si la enfrentaran con la actitud adecuada y actuaran en sintonía con la ley universal. Esperamos que este breve trabajo ayude a muchos a armonizarse con la ley o propósito de la vida, para así evitar mucho sufrimiento innecesario, a descubrir el gran ser dentro de sí mismos, cuyo hallazgo conlleva una realización de seguridad absoluta, a manifestar y utilizar sabiamente sus potencias espirituales y mentales internas, y a sumergirse en una vida de logros y de poder casi ilimitados. Vida y poder infinitos. El ser humano posee, aunque en términos generales no lo reconoce, un infinito poder. Esta capacidad, al ser de naturaleza espiritual, es invencible. No corresponde al poder asociado con la vida diaria, la voluntad finita o la mente humana, sobrepasa estas facetas porque, siendo espiritual, se encuentra en un nivel más alto que lo físico e incluso lo mental. Este poder yace latente y oculto en el interior del ser humano hasta que éste ha alcanzado el nivel de evolución necesario para hacer uso de tal capacidad. Esta capacidad, al ser de naturaleza espiritual, es invencible. No corresponde al poder asociado con la vida diaria, la voluntad finita o la mente humana, sobrepasa estas facetas porque, siendo espiritual, se encuentra en un nivel más alto que lo físico e incluso lo mental. Este poder yace latente y oculto en el interior del ser humano, hasta que éste ha alcanzado el nivel de evolución necesario para hacer uso de tal capacidad. El pensamiento es una fuerza espiritual de gran impacto, aunque tampoco es la facultad a la que nos referimos. A través del pensamiento, el ser humano puede elevarse y establecer conexión con la fuente creadora del universo, o por completo, desconectarse del influjo divino. El pensamiento representa su herramienta más poderosa, ya que con él puede dirigirse hacia el infinito o alejarse, en percepción, aunque no en realidad, de su origen divino. A través de la chispa divina presente en su interior, que es su verdadero ser, el ser humano está indisolublemente unido al infinito. La vida y el poder divinos serán suyos en cuanto reconozca que le pertenecen. Mientras desconozca su unión con la fuente divina de toda vida, será incapaz de hacerse dueño del poder que realmente le corresponde. Pero una vez que alcanza este conocimiento interior, se encuentra en posesión de un poder infinito y recursos ilimitados. Este poder, por tanto, pertenece a Dios. No obstante, también es inherente al ser humano, aunque no se le revela ni se le confía hasta que esté listo para emplearlo con sabiduría.
Solo cuando el ser humano toma conciencia de su unidad con su fuente divina, se siente impregnado del poder divino. Muchos maestros e individuos avanzados lamentan la profusión actual de ciertos secretos que antaño fueron celosamente resguardados. Temen que personas ignorantes y poco desarrolladas hagan un uso destructivo de este poder espiritual. Esta posibilidad parece improbable. Es cierto que hay individuos de personalidad fuerte que, con profunda fe en su capacidad para alcanzar el éxito y logro, emplean de manera inconsciente poderes cuyo origen desconocen, y así superan con creces a sus semejantes. No obstante, el uso que puedan dar a este poder espiritual con fines bajos es limitado y no es motivo de preocupación. Otros hacen un mal uso de estos poderes. Son los magos negros, y aunque pueden causar cierto daño, al final terminan en la pobreza y la impotencia. También hay quienes invierten todo su tiempo en la búsqueda de conocimientos sobre poderes ocultos. Leen cualquier libro sobre ocultismo que caiga en sus manos, pero nunca encuentran lo que buscan. Hay poderes e influencias espirituales que obstruyen la visión de los buscadores hasta que estén debidamente preparados para recibir la revelación. Cuando el ser humano, en su búsqueda de la verdad, renuncia al interés egoísta en cuestiones indignas y deja de oponer su voluntad a la gran voluntad del todo, está listo para ser consciente de su unión con lo infinito. La sumisión implícita a la voluntad del todo puede parecer, a quienes no están iluminados, un acto de debilidad, cuando en realidad es la puerta de entrada a una vida de poder casi ilimitado. El ser humano no está separado de su fuente divina, ni lo estuvo ni lo estará nunca. Es, en realidad, uno con el infinito. La separación que percibe y experimenta es únicamente mental, causada por su ceguera e incredulidad. El ser humano nunca puede estar apartado del espíritu, ya que él mismo es espíritu. Forma parte integral de un todo completo. Vive, se mueve y tiene su existencia en Dios, el espíritu universal y omnipresente, y Dios, el espíritu, reside en él. La mayoría de las personas desconocen esta relación íntima con lo divino, y debido a esta ignorancia o a su negativa a creer en ella, se sienten, en cierto sentido, separadas de la vida interna de Dios. No obstante, esta separación radica únicamente en sus pensamientos y creencias, no en la realidad. El ser humano no está separado y nunca lo estará. Sin embargo, mientras crea que está separado y solo, será y se sentirá débil y desvalido, como si verdaderamente estuviera separado de Dios. Tan pronto como el ser humano toma conciencia de la verdad acerca de su relación con lo infinito, pasa de la debilidad al poder, de la muerte a la vida. En un momento se siente en un desierto, alejado, débil, separado y solo. Instantes después, es consciente de que no es menos que un hijo de Dios, con todos los privilegios y poderes inherentes a una relación tan exaltada. Se da cuenta, además, de que todo el poder del infinito está a su disposición, de que nunca puede fracasar realmente, que está destinado a la victoria. Lo anterior da una idea de la magnitud del poder del pensamiento del ser humano. Aunque el pensamiento no es el poder del espíritu, es la herramienta mediante la cual el ser humano establece contacto con el poder infinito, se abre al influjo divino o se aparta y se separa de su fuente espiritual. Así que, en cierto sentido, el ser humano es lo que piensa que es. Si cree que está separado de Dios y se aparta de su poder, es como si realmente estuviera en esa situación, y es tan impotente y desgraciado como si realmente viviera apartado de Dios. Por otro lado, si piensa y cree que es uno con lo infinito, descubre que es una verdad gloriosa, que en realidad es un hijo de Dios. Si cree y piensa que es meramente un ser material, entonces vive la vida limitada de un ser material y nunca podrá superarla. Pero si por el contrario, piensa y cree que es un ser espiritual, descubre que posee todos los poderes de un ser espiritual. Insistimos, si cree que su trabajo es difícil y que no puede afrontar su tarea, descubrirá que de hecho su labor es ardua y está más allá de sus capacidades. Pero, si por el contrario, cree que su labor es sencilla, o que, de una manera u otra, está dentro de su habilidad, encontrará que así es y que puede realizar su tarea sin dificultades.
El poder que reside en nuestro ser es ilimitado, ya que, al tener fe en él, el ser humano se alinea con el poder espiritual del universo. La chispa divina que habita en su interior lo conecta con la llama sagrada, convirtiéndolo potencialmente en un ser divino en proceso de formación. Un cambio debe ocurrir dentro del ser humano antes de que pueda reclamar su herencia divina. Debe aprender a pensar desde el espíritu, es decir, como un ser espiritual, en lugar de pensar desde la carne, como un ser material. Al igual que el hijo pródigo, debe mirar hacia su interior, abandonar las bellotas para los cerdos en la lejanía y regresar al hogar de su padre, donde hay abundancia de pan, de vida, para todos. Para vencer las dificultades de la vida. El verdadero propósito de la existencia es que los individuos obtengan sabiduría a través de sus vivencias. Este logro no se consigue al rendirse ante los obstáculos, sino al vencerlos. Las promesas de Dios no son para aquellos que flaquean en las luchas de la vida, sino para los que prevalecen. No se les asegura a las personas que conseguirán una vida sencilla y perpetua felicidad. A pesar de esto es precisamente lo que la mayoría anhela ardientemente, una vida sin complicaciones, entretenimientos, liberada del sufrimiento y las preocupaciones. Sin embargo, por más que busquen, nunca encuentran lo que desean. Siempre hay algo que amarga sus momentos de alegría, algo que les roba la auténtica felicidad, o quizás una serie de circunstancias que conspiran para trastocar todos sus planes. La vida es una paradoja. El verdadero objetivo de la existencia no es alcanzar la felicidad. Sin embargo, al alcanzar el verdadero propósito de la vida, encontramos la felicidad. Aquellos que desconocen el genuino propósito de la existencia y persiguen la felicidad constantemente, año tras año, fracasan en su búsqueda. Como una ilusión esquiva, la felicidad siempre se les escabulle. Por el contrario, aquellos que reconocen el verdadero objetivo de la existencia y lo siguen, obtienen la felicidad sin buscarla. En épocas pasadas, la gente usaba a Dios como una solución rápida. Pensaban que podían ir por la vida sin aprender de las lecciones que ésta les ofrecía, y cuando se veían en problemas o las cosas no iban a su gusto, rogaban a Dios para que los librara de los momentos desagradables. Este mismo pensamiento perdura en la actualidad. Los seres humanos han abandonado las viejas prácticas religiosas y buscan que los diversos cultos e ideologías los ayuden a superar los desafíos. Ahora no creen que obtendrán favores especiales de Dios mediante oraciones, sino que piensan firmemente que pueden obtener lo que desean de lo invisible, exigiéndolo por sus propios medios. Anhelan una vida cómoda, libre de experiencias desagradables, pruebas, dificultades o adversidades. Sin embargo, esa vida idealizada no es más que un espejismo. La única vida fácil es aquella del alma fuerte que ha vencido. Su vida, en realidad, no es sencilla, pero aparenta serlo en virtud de su fortaleza. Gozar de una vida fácil es imposible. Si lo fuera, no valdría la pena vivirla, ya que su único propósito es moldear el carácter y obtener sabiduría a través de las vivencias. La vida, para todos, siempre debe estar llena de desafíos. Este libro está escrito para ayudar a aquellos que han considerado que la existencia es demasiado dura para ellos. La mayoría busca una vida fácil, que nunca hallarán, sino precisamente lo contrario. Para ellos no tenemos un mensaje. Pero para las almas inteligentes y despiertas que buscan la verdad, sin importar su procedencia, y desean superar los desafíos de la vida en lugar de rendirse ante ellos, este trabajo, sin duda, les brindará un mensaje alentador. No es ahora el momento adecuado para cuestionar por qué encontramos desastres y adversidades en esta vida, ni por qué algunos parecen disfrutar de una existencia más sencilla que otros. En lugar de eso, debemos aceptar que nos enfrentaremos a desafíos y superar dificultades, sabiendo que al hacerlo alcanzaremos la sabiduría y desarrollaremos el carácter. La cuestión, por tanto, no es si encontraremos dificultades o no, sino cómo debemos afrontarlas. ¿Saldremos victoriosos o seremos derrotados y hundidos? ¿Nos sobrepondremos a las dificultades de la vida o cederemos a ellas? La mayoría de las personas navegan sin rumbo en el océano de la existencia.
Son llevadas por las olas, empujadas por el viento o arrastradas por las corrientes. Solo unos pocos son conscientes de que poseen un poder infinito dentro de sí mismos, el cual les permite superar todas sus dificultades, vencer su propia debilidad, y a través de esa experiencia victoriosa, alcanzar la sabiduría. En este punto, algún lector práctico podría objetar que la sabiduría está muy bien, pero lo que realmente busca es ayuda práctica. Puede que esté sin trabajo, tenga enfermos en su hogar o esté endeudado. O quizás esté cómodo materialmente, pero sumido en la desesperación y la desgracia. A todos les diremos que tienen el poder para vencer sus dificultades, y al hacerlo, alcanzar la sabiduría. El éxito del individuo depende, sobre todo, de su fe. Fe en el propósito positivo de la vida, fe en el poder infinito interior y en su capacidad para superar los obstáculos que se presenten en su camino. La medida del poder que un individuo puede aplicar a su vida es la medida de su fe en ese mismo poder. Si su fe en el poder interno es escasa, su vida será débil y poco fructífera. Si es grande, también lo será el poder que se manifestará en su vida. El poder del infinito es ilimitado e inagotable. Todo lo que se requiere es una fe inquebrantable y confianza en él. El más débil y tímido puede hacer uso de este poder, que reside igualmente en el tímido y débil que en el valiente y fuerte. La debilidad del primero se debe a su falta de fe y confianza en el poder infinito interno. Toda vida tiene sus dificultades y contratiempos, momentos de desastre y angustia, e incluso puede parecer que la tierra se desmorona bajo nuestros pies. Sin embargo, apelando al poder interno, podemos levantarnos de entre las ruinas de nuestras esperanzas marchitas, más fuertes y enriquecidos por la experiencia. La felicidad y el verdadero éxito dependen de cómo afrontamos las dificultades y contratiempos de la vida. La adversidad nos alcanza a todos, sin embargo, si la abordamos adecuadamente, incluso el fracaso puede servirnos como escalón hacia el éxito. Las dificultades son comunes a todos, pero mientras algunos salen fortalecidos y mejorados en todos los aspectos, otros son hundidos de tal manera que nunca se recuperan. La dificultad es la misma, la diferencia radica en cómo se enfrenta. Aquellos que se enfrentan a las dificultades y adversidades con la débil fuerza de sus mentes finitas y falsas personalidades, se ven rápidamente abrumados y derrotados por las tormentas de la vida. Pero aquellos que confían y tienen fe en el poder interno, nunca se verán abrumados ni derrotados. Dado que el poder es infinito, siempre es suficiente, sin importar cuán grande sea la necesidad. Quienes comprenden plenamente su verdadera identidad espiritual, saben que nunca pueden morir, ser derrotados de verdad o fracasar realmente. Pueden perder su cuerpo en el cambio llamado muerte, pero ellos, los verdaderos seres, nunca pueden perecer. Ni tampoco pueden fallar, incluso si son derrotados 1000 veces, se levantarán una y otra vez. Ten fe en tu poder espiritual interno y experimentarás las alegrías de la victoria y la realización. Todo estará a tu alcance. Busca primero el reino interno, la unión espiritual con lo infinito y la armonía con los propósitos y la voluntad divina, y todas esas cosas te serán añadidas sin esfuerzo. No tendrás que preocuparte por el mañana, ya que sabrás que toda provisión ya ha sido hecha. No necesitarás acumular riquezas, pues el suministro diario siempre estará disponible. No requerirás la cercanía de un médico, porque Dios, la vida infinita, será tu salud. No habrá lugar para el pesar o la lamentación, porque sabrás que todo está bien. No temerás lo que está por venir, porque comprenderás que el Uno infinito no comete errores. Predestinación o libre albedrío. Durante mucho tiempo, se ha debatido intensamente la cuestión del destino, versus el libre albedrío. Por un lado, los fatalistas argumentan que el ser humano está tan fuertemente atado al curso del destino, que le resulta imposible cambiar su vida de acuerdo a cómo la trazan para él. Ofrecen pruebas convincentes para respaldar su afirmación, y creen fervientemente en su teoría. Por otro lado, los defensores del libre albedrío creen igualmente con firmeza, que el hombre no está sujeto y es tan libre como el aire.
También pueden presentar muchas pruebas que respaldan su teoría, lo que refuerza su creencia. Cada grupo considera que el otro está equivocado. Sin embargo, ambos no pueden estar errados. Así que, exploremos este tema, ya que es de gran importancia y está estrechamente relacionado con el tema aquí tratado. En primer lugar, debemos decir que ambos están parcialmente equivocados y acertados. El ser humano está, de hecho, ligado al curso del destino, pero al mismo tiempo posee libre albedrío. Intentaremos, por tanto, explicar esta aparente paradoja. Una antigua enseñanza de sabiduría interna, afirma que el hombre no ha evolucionado y en sus etapas iniciales está estrechamente atado al curso del destino. Este individuo cede a sus deseos, creando así un futuro del cual no puede escapar. Sin embargo, cuando evoluciona y se emancipa, comienza a resistir a sus deseos terrenales y se esfuerza por alcanzar cosas más elevadas. Esto le genera un futuro mejor, así, se vuelve relativamente libre, en comparación con su estado anterior de esclavitud. El hombre es esclavo del destino cuando es esclavo de los deseos mundanos. Sin embargo, es libre para superar las cuestiones inferiores y elevarse a niveles superiores. Al hacerlo, deja de crear un destino doloroso, y por ende, se vuelve libre. Por tanto, existe un destino que creamos nosotros mismos. Es crucial reconocer esto antes de avanzar. Alguien sin mucha experiencia de vida, o que no sea un observador cuidadoso podría negar su existencia, pero aquellos que han experimentado grandes cambios en sus vidas, contra los cuales han luchado en vano, saben que hay un propósito detrás de los eventos de la vida, que incluso los individuos más poderosos son impotentes ante él. Hay momentos en la vida en los que un ser humano, metafóricamente, intenta mover cielo y tierra, ruega hasta el agotamiento, incluso sacrifica dinero, salud, carrera y hace todo lo humanamente posible en un intento en vano de evitar un desastre. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, a pesar de suplicar a un destino implacable, la marcha ineludible del destino no se detiene. Avanza como un enorme tanque y aplasta sus esperanzas, ídolos queridos o la misma vida, que hacía su existencia merecedora de ser vivida. Entonces, quizás os preguntéis, si el destino es tan implacable y poderoso, ¿qué se puede hacer frente a él y cómo se relaciona con el tema del libre albedrío? La respuesta es que no tiene sentido luchar contra el destino. Cuanto más lucha el ser humano contra él, más derrotado queda. Hay ciertos sucesos y cambios fundamentales que deben ocurrir, son inevitables y resulta inútil oponerse a ellos. Sin embargo, si bien hay circunstancias que constituyen lo que llamamos destino y son inevitables, depende de nosotros la actitud con la que enfrentamos esas adversidades y desastres. Si las enfrentamos con una actitud de resistencia equivocada, nos aplastan. Pero si las enfrentamos con la actitud correcta, nos volvemos más fuertes y mejor preparados para enfrentar las responsabilidades de la vida, superar sus desafíos y tentaciones. Aquel que se enfrenta a las contrariedades, pesares, desgracias y desastres de la vida con calma y serenidad, desarrolla un carácter fuerte y enriquecido. Estas experiencias lo fortalecen y le permiten influir positivamente en aquellos que lo rodean. Cuando todo va bien y la vida es placentera, parece que no necesitamos filosofías ni religiones, y respecto al poder interno, podríamos prescindir de él fácilmente. Así piensan aquellos sin experiencia ni madurez, pero hay momentos en la vida en los que, para salir del abismo de la desesperación, necesitamos no solo una filosofía profunda y sólida, sino también un poder del cual nuestra personalidad limitada conoce poco. Existe una gran diferencia entre enfrentar la adversidad con la actitud adecuada y tener el poder para hacerlo. Quien cree que carece de cualquier poder interno y está convencido de que todo el poder reside en las circunstancias, nunca podrá superar con éxito los desafíos y dificultades de la vida. Pero quien es consciente de poseer un poder admirable que puede elevarlo, sin importar lo deshecho que esté, nunca será un fracasado. No importa lo que suceda, actuará con integridad y desempeñará su papel con nobleza. Emergerá de los escombros de su vida y construirá una nueva, más hermosa y resplandeciente. Es importante señalar que hay una diferencia entre el gran destino y las circunstancias de la vida.
El gran destino, como a menudo se le llama, es anterior a la vida actual, y sus orígenes y causas van más allá del alcance de esta obra. Basta decir que a lo largo de las eras cosechamos lo que sembramos, por tanto, nuestro futuro depende de cómo enfrentamos la vida y sus desafíos ahora. No podemos luchar con éxito contra el gran destino, simplemente porque estamos sujetos a los dictados de una ley omnipotente. Pero nuestra vida y sus circunstancias, por lo general, dependen de cómo respondemos al gran destino y cómo nos recuperamos de él. A pesar de lo cruel que parezca el destino, podemos transformar nuestra vida en algo elevado y hermoso. Inspirados y fortalecidos por el poder interno que reside en cada uno de nosotros, podemos renacer de las cenizas de nuestras esperanzas muertas y reconstruir nuestra vida con mayor belleza y en armonía con el ideal divino. Aquellos que han estudiado ciencias ocultas, pueden mencionar las influencias planetarias y señalar que, según la antigua ciencia de la astrología, la vida de un individuo está determinada por la estrella bajo la cual nace. Esto solo es cierto si cedemos ante las influencias que nos rodean en nuestro camino. En ciertos momentos de la vida, nos vemos influenciados por fuerzas que a veces son favorables y otras veces adversas. No obstante, recordemos que son solo influencias, después de todo, y si nos mantenemos firmes durante los tiempos difíciles y confiamos en el gran poder interno que nos ayudará a superarlos, descubriremos que podemos resistir las tormentas de la vida y salir fortalecidos de las pruebas. No podemos evitar que estas influencias obstruyan nuestro camino, pero sí podemos elevarnos por encima de ellas. Si bien experimentaremos fracasos y dificultades, lejos de desanimarnos, podemos convertirlos en escalones hacia el éxito. Las penas y desgracias que enfrentemos, templarán nuestro carácter y nos proporcionarán la ecuanimidad y comprensión necesarias, para ser verdaderamente útiles para los demás. En cambio, aquel que se desalienta y en lugar de elevarse y reconstruir su vida, se niega a luchar, se condena a sí mismo a más sufrimiento, llevándolo al naufragio total. Si te encuentras desesperado, recobra la esperanza. Dentro de cada uno de nosotros reside un poder interno, que puede elevarnos a alturas nunca imaginadas. Con la ayuda de este poder, podemos lograr lo que parecía imposible. Además del destino que se origina a partir de cada pensamiento y acción, existe, en el trasfondo de toda evolución, un plan gigantesco. Este asombroso plan, abarca desde la creación magnífica de un universo infinito, hasta la existencia del más pequeño electrón, y se ha desarrollado a lo largo de las eras con precisión absoluta. Nada puede impedir que este plan se manifieste. Recoge nuestro pasado y lo entrelaza con nuestro presente, tal como está tejiendo nuestro presente para convertirlo en un futuro destino. Todo opera dentro de este gran plan con infinita habilidad. Estamos obligados a someternos a este plan, también esto es destino, pero la actitud con la que nos sometemos, voluntariamente y con alegría o a regañadientes y sufriendo, depende de nosotros, esto es libre albedrío. Nuestra vida no está regida por un ser que actúa de manera cambiante, favoreciendo a algunos y torturando a otros. El Ser Supremo opera a través de leyes que son completamente justas e inalterables. Por lo tanto, cualquier catástrofe o adversidad en esta vida es la consecuencia de ciertas causas. Estas causas se remontan a nuestros propios errores pasados, desencadenando fuerzas ante las cuales la habilidad, el entendimiento y la sabiduría humanos son inútiles. Sin embargo, dado que el amor es la ley fundamental del universo, se deduce que la ejecución de la ley de causa y efecto no es vengativa. Su objetivo es nuestro mayor beneficio, es decir, llevarnos hacia la unión con lo divino o en sintonía con el infinito. Por ende, al elevarnos a un nivel más elevado o al buscar una mayor armonía y unión con lo divino, restamos algo de poder al gran destino. No podemos oponernos a él, ya que hacerlo significaría enfrentarnos a lo omnipotente, pero sí podemos avanzar, mediante nuestra elección consciente, hacia aquello que la experiencia nos enseña. Se comprende entonces que nuestro futuro depende completamente de cómo pensamos y actuamos en el presente. El destino está en nuestras propias manos.
Si infringimos la ley del amor en esta vida, creamos desastres y sufrimientos para el futuro, los cuales tendremos que enfrentar algún día bajo la forma de un destino doloroso. En cambio, al pensar y actuar correctamente en el presente, no solo mejoramos las condiciones de esta vida, sino que también creamos un futuro más armonioso y liberador que cualquier cosa que hayamos experimentado. Es importante observar también que, incluso en esta vida, algunos grandes desastres son el resultado de pensamientos y acciones llevados a cabo durante esta existencia. Por ejemplo, el caso de alguien que en su juventud comete un error grave, el cual demanda una retribución terrible en la etapa final de la vida, o aquel que perjudica a otra persona, y años después experimenta una situación similar. Siempre se aplica el principio de reciprocidad en este plano de causa y efecto. No obstante, a través de la enseñanza del poder del amor, se nos permite elevarnos por encima de lo negativo, y vivir una vida en armonía y paz. Otra de las causas radica en el hecho de que el alma ha dejado de aprender ciertas lecciones, por lo tanto, en esta vida, experimentará dificultades, que le enseñarán esas lecciones necesarias. No obstante, estas lecciones solo se interiorizan si se enfrenta a las experiencias dolorosas o desagradables, con la actitud mental adecuada. Mientras alguien se queje de ser tratado injustamente por el destino, y crea que no merece lo que la vida le depara, intensifica sus contratiempos, ahora y después, porque esa actitud le impide aprender las lecciones que la vida intenta enseñarle. Sin embargo, cuando se da cuenta de que la vida es justa, y reconoce que la causa de sus tribulaciones está en su interior, y lo acepta, como el hijo pródigo, comienza a tomar conciencia y pronto emprende el camino de retorno. Causas y efectos. El ser humano es el causante de los problemas que enfrenta en su vida. Con el tiempo, cosecha exactamente lo que siembra. La vida es imparcial y retribuye a cada individuo, según sus acciones. El destino presente es el resultado de sus acciones pasadas, posiblemente en un pasado lejano. Por lo tanto, los problemas y sufrimientos actuales no deben atribuirse a la intervención de un ser divino arbitrario e irracional, sino que son el producto exacto de una ley perfectamente justa. Una vez creado, el destino es inmutable. No se puede combatir ni evitar. Resistirlo es enfrentarse a Dios. El destino, recalco, no es un castigo vengativo, sino una combinación de experiencias correctivas, que permiten al alma aprender lecciones que descuidó en tiempos pasados, y así alcanzar la sabiduría. Su propósito es el bienestar máximo del individuo, aunque se presente en forma de sufrimiento y experiencias dolorosas. Dado que los desafíos en la vida actual son consecuencia de errores pasados, es evidente que el futuro depende de la vida presente. Si en el pasado ha sembrado una serie de eventos y experiencias de los cuales no puede escapar, es claro que sus vidas futuras dependerán completamente de cómo viva en el presente. De este modo, si el individuo puede aprender las lecciones de la vida actual y vive de manera que no genere dificultades para el futuro, comienza a transitar por el sendero de la liberación, un camino que todas las almas deben y tienen el privilegio de seguir. Siguiendo este sendero, el hombre cesa y se libera de la rueda del destino. Esta obra no promueve la reencarnación, ya que su base radica en la creencia de que el ser humano es, en esencia, un ser espiritual, una chispa divina del fuego sagrado. Al ser inmortal, el espíritu carece de principio o fin, existiendo eternamente. La vida actual es solo una de las innumerables experiencias, cada una contribuyendo al desarrollo del carácter. No hay muerte, solo cambios de un vehículo a otro. No existe ni principio ni fin, estos son meras limitaciones de la mente humana. El ser humano no puede morir, solo dejar el cuerpo. No puede quitarse la vida, sin importar lo que intente, solo puede abandonar el cuerpo. Continúa avanzando, independientemente de su gusto, a lo largo de las edades, cosechando exactamente lo que siembra. Hemos observado que el ser humano no puede evitar ni luchar con éxito contra el destino, pero puede liberarse de él, al vivir su vida en sintonía con la ley divina. Es necesario señalar, que la mayoría de los problemas del ser humano no son causados por el destino, sino por su lucha o resistencia contra este gran plan.
Si uno se resiste a las experiencias o intenta evitar su disciplina, los contratiempos y desafíos persistirán y se intensificarán hasta que se aprenda la lección. Luego, la vida cambiará en consecuencia. Como se ve, el ser humano tiene el poder de mejorar significativamente su vida y crear un futuro mucho mejor, simplemente viviendo en armonía con la ley divina. Es esencial tener en cuenta, que tanto los pensamientos como las acciones, tienen efectos tanto inmediatos como a largo plazo. Si bien el impacto total de la vida, no se manifiesta hasta después de haber recorrido nuestro camino en este plano, los cambios importantes ocurren en el presente. La forma en que un joven utiliza o desperdicia sus oportunidades, puede beneficiarlo o perjudicarlo en su vida adulta. Las oportunidades perdidas, no regresan. Los errores cometidos y el daño a otros, tienen la desagradable tendencia a repetirse, más adelante, en la vida. Por ejemplo, una persona puede progresar en la vida, pero en su ascenso egoísta, perjudica a alguien más débil, llevándolo a la desesperación. Es probable que años después sea tratado de la misma manera, por alguien más fuerte y con mejores condiciones. Así, hay una cosecha inmediata que madura en esta vida. Por inmediata, nos referimos a un período dentro de esta vida. Los frutos pueden tardar 10 o 20 años, pero según mi experiencia, suelen llegar. Cualquier cosa que uno siembre, eso mismo cosechará. Por ende, aquellos que creen que la vida no es justa, y se lamentan de cómo son tratados, solo aumentan sus tribulaciones. Hasta que el ser humano comprenda que la causa de sus dificultades radica en su interior, no puede hacer nada para remediar sus males. Como se mencionó antes, el único remedio efectivo es cambiar su actitud interna. Debe hacerlo antes de que pueda modificar su vida. Sus pensamientos, sus ideales, su actitud ante la vida, todo debe transformarse. Cuando logra este cambio, no solo comienza a reconstruir su existencia presente, sino que crea una vida más feliz y noble para el futuro. Por lo tanto, el ser humano debe cambiar. Sus deseos y anhelos, en lugar de ser guiados por la aversión y la maldad, deben transformarse en sentimientos de afecto y benevolencia. En lugar de sumirse en la codicia y el egoísmo, debe elevarse hacia aspiraciones más nobles y superiores. ¿Cómo lograr esto? La mente limitada no puede hacerlo por sí sola, pero puede alcanzarlo a través del poder interno infinito. Cuando uno se reconoce como parte del infinito y cree en la existencia del poder omnipotente a su disposición, ese poder interno espiritual realmente está disponible. Mientras existan dudas, temores o escepticismo, ese poder especial no se puede aprovechar. Es propio, pero la actitud mental y emocional impide reconocer su presencia y utilizarlo. Para que una fábrica funcione, debe estar conectada a la fuente motriz. De manera similar, para vivir una nueva vida, el ser humano debe fusionarse con la vida y el poder infinitos. Adentrarse en esta nueva vida de poder, no elimina las experiencias de la existencia, ni sus desafíos, problemas y adversidades. Sin embargo, el cambio interno evita dificultades y sufrimientos innecesarios. Así, incluso el implacable destino pierde gran parte de su capacidad para herir, ya que mientras más se eleva uno en su unión con Dios y el amor infinito, menos influencia ejerce el llamado destino en su vida. Aún opera, pero no tiene el mismo poder de infligir dolor, porque el individuo, en lugar de resistirlo, lo enfrenta abiertamente, buscando aprender las lecciones que le viene a enseñar. Este es el secreto fundamental de todo conocimiento esotérico. El nuevo nacimiento o la regeneración implica el despertar del alma hacia una inmortalidad consciente. El viejo yo personal, enlazado al ciclo del destino y al plano de causa y efecto, del cual no podía liberarse por sí mismo, debido a que con sus deseos egoístas, continuamente crea nuevos vínculos, muere y un nuevo yo nace. En otras palabras, la conciencia se eleva desde el plano del error y la muerte, de la sensualidad y el deseo, de la limitación y la prisión, hacia un plano más elevado del espíritu, donde uno se da cuenta de su unidad con Dios. Se descubre que la chispa divina interna es su verdadero ser. También se percata de que ha vivido siempre en su verdadero yo espiritual. El inicio y el fin, al igual que el cambio y la decadencia,
son parte exclusivamente del plano material y no tienen cabida en la realidad. Son parte de la existencia tridimensional actual, pero no son la realidad. La existencia sin fin es la auténtica realidad, todo lo demás es mera ilusión. No es necesario, por ende, creer en la reencarnación o que todas nuestras experiencias deban ocurrir necesariamente en este plano. Es suficiente saber que nunca podemos morir, que no podemos escapar de nosotros mismos, y que dejar de buscar con todo nuestro ser, reunirnos nuevamente con nuestra fuente divina, simplemente prolongaría nuestro sufrimiento. Fin. Has escuchado, El poder está en ti. De Henry Thomas Hamblin. Parte 1. Una creación de Rose, crecimiento personal.